Hermanos, buenos días, feliz sábado. Dios les bendiga. Somos los herederos de la fe que Cristo tuvo en esta tierra. Aquella fe por la cual murieron los mártires del primero, segundo y tercer siglo. Somos los herederos de la fe apostólica que tuvo la iglesia del desierto, es decir, los valdenses. Qué tremenda responsabilidad y qué privilegio tan grande. El tema de hoy tiene que ver con el movimiento que quiere destruir esa fe. Muchos lo hemos escuchado. No pretendo saberlo todo. Solo lo que he investigado deseo compartirlo con ustedes. Estoy seguro que Dios lo sabe. Dios conoce ese movimiento. Pero para esta hora hemos sido llamados para que con la ayuda del poder del Espíritu Santo luchemos para sacar a otras almas de ese movimiento y llevarlos al pie de la cruz, al trono de la gracia donde Cristo está intercediendo por nosotros, y llevarlos a una preparación bíblica basada en sólidos principios bíblicos para encontrarse con su Dios. Siempre desde chico me ha llamado la atención las palabras de este himno. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. Himno número 381. Que el cruel enemigo os acecha. ¿Y qué dice? Nos quiere llevar cautivos. Y mientras esto pasaba, analizaba, mientras leía las palabras, analizaba y decía, ¿qué tipo de cristianos son estos? Que están durmiendo y no se dan cuenta que el enemigo se los quiere llevar cautivos. Despertad, las tinieblas pasaron. De la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día. ¿Y qué dice? Tenéis el deber de luchar. Si hemos venido esta mañana aquí pensando que no tenemos ningún deber delante de Dios, estamos equivocados. Tal vez este no es el lugar para nosotros entonces. Pero si hemos venido esta mañana creyendo que Dios está contando con nosotros para que seamos sus representantes en medio de este gran conflicto entre el bien y el mal, y que está pronto a terminar, que Dios nos ayude y nos dé fortaleza. Tenemos el deber de luchar. Lo que este movimiento quiere destruir es nuestra identidad como pueblo de Dios. Estoy hablando del movimiento ecuménico contemporáneo. ¿Qué quiere destruir? Nuestra identidad como pueblo remanente de Dios. Debemos despertar. Si podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Inmediatamente Cristo fue bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Inmediatamente que el pueblo de Dios sea bautizado por el Espíritu Santo, será tentado una vez más por este enemigo, porque este enemigo no ha muerto aún.
Y cuando Jesucristo, nuestro Salvador, estaba en el desierto, se acercó el tentador. Y el verso 6, bueno, podemos leer desde el verso 3. Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba retando la misma identidad del Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Y esto se volverá a repetir al final del tiempo, y se está repitiendo. Si guardas los mandamientos de Dios, si te crees muy guardador de la reforma pro salud, y te va a poner una tentación. Y no solamente esa fue la primera vez, la segunda vez nosotros la tenemos ahí en el verso 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Otra vez más, intentando que Jesucristo dejara de confiar en su Padre y de que Él se dejara de llamar Hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido perseguidos y tentados por el enemigo del pueblo remanente? Si realmente eres guardador o proclamador del mensaje de los 3 ángeles, mira todo lo que te están haciendo. Conmovedora la historia de las 2 historias de los hermanos. Tus mismos hermanos, mira lo que te están haciendo. Realmente, si eres hijo de Dios, busca las paces, la tranquilidad. El reto de Satanás es que perdamos nuestra identidad como pueblo remanente, pero eso no sucederá en el nombre de Jesús. Y como no pudo hacer que el Hijo de Dios perdiera su identidad, la siguiente tentación la tenemos ahí. Otra vez, verso 8. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo, si era hijo de Dios, ya no. Se dio cuenta que con su identidad no podía. Y Dios está buscando un pueblo que siga el ejemplo de Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo pasado, ni la vida, ni la muerte me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Hermanos y hermanas, las pruebas que estamos pasando como pueblo de Dios son para probar nuestra identidad. Démosle gloria a Dios mientras nos traicionan, nos desechan o nos malentienden. Amén. Porque eso nos está preparando para la gran prueba final, el establecimiento de la ley dominical. Cuando toda ayuda terrenal, dice el conflicto de los siglos, os será quitada. Are we ready for that? ¿Estamos listos para eso? Toda ayuda terrenal nos será quitada. El verso 9 dice: si eres el Hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adorares. Y eso mismo se volverá a repetir. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. 1:3, verso 13. Capítulo 13, verso 12, perdón. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, está hablando de la bestia que subía de la tierra, es decir, los Estados Unidos, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué hace? Adoren. Finalmente lo mismo.
Porque de la misma manera como Satanás quiso derrotar a nuestro Salvador, así va a querer derrotar a los que siguen al Salvador. Pero para eso tenemos la sagrada palabra de Dios. Finalmente, cuando la ley dominical sea establecida, aquellos que hemos sido probados punto por punto, paso por paso, y hemos vencido en la sangre del Cordero, seremos probados fuertemente. Y que Dios nos ayude en ese momento a cada uno. Porque Cristo no adoró a Satanás, eso está tan claro en la Biblia. Cristo no lo hizo, y si Él no lo hizo y nosotros seguimos sus pasos, tampoco lo haremos en el nombre de Jesús. No cederemos. Hay un libro que se llama Las llaves de esta sangre. ¿Cuántos han leído ese libro? 1, 2, 3, 4, como 5 hermanos. Tremenda la introducción de ese libro. Escrito por un ex jesuita, Malachi Martin, dice lo siguiente: estamos en un juego. Dice, ustedes no son los que están jugando este juego. Dice, ustedes son la apuesta. Así dice. La mayoría del mundo es la apuesta, dicen ellos. Y hablan del pueblo de Dios en la página 284 y de otras iglesias como la iglesia de Abraham del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día. Y dicen, estos grupos están en la mira de Roma por la siguiente razón: porque se oponen a Roma como la ramera del Mediterráneo. Y los analizan y dicen lo siguiente: estos grupos nacieron en un país como los Estados Unidos, donde se da esa famosa libertad de conciencia. Nacieron en un país como los Estados Unidos, donde está la separación de iglesia y Estado. Y hermanos, y gloria a Dios que ahí nació la iglesia remanente. Amén. No había otro lugar más que allí, de acuerdo a la profecía. Al final de este capítulo, que se llama Los globalistas provincianos, dicen, todos estos grupos, es decir, ahí estamos incluidos usted y yo, hermanos, todos estos grupos tendrán que sufrir consecuencias terribles. O se adaptarán a los movimientos que son más grandes que ellos. Y uno de esos movimientos que es más grande, hablando de quizá de influencia y humanamente, es el movimiento ecuménico. O se adaptarán a los movimientos que son más grandes, más poderosos que su misma organización. Número uno, ellos están diciendo, se van a adaptar. Al adaptarse, perderán sus características. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, por lo menos los que estamos aquí, si nos ponemos en las manos de Dios, no perderemos esas características. ¿Mande? Ni nos adaptaremos. Así es, pastor. Serán terribles las circunstancias a las que se tendrán que enfrentar. Número 2, poco a poco irán siendo disminuidos en número. ¿No suena familiar eso? Hasta que su identidad no tenga influencia y finalmente se vuelvan cooperadores en el establecimiento del nuevo orden geopolítico o el nuevo orden mundial. La misma tentación que hizo Satanás a Lucifer, que hizo Lucifer o Satanás. Nosotros sabemos que Satanás ya allí, Lucifer en el cielo. Lo mismo que él hizo al Hijo de Dios, la misma tentación está ahora para el pueblo. Son movimientos grandes, tremendos. O nos adaptamos, y si no nos adaptamos, dicen ellos, poco a poco iremos perdiendo nuestra identidad hasta ser cooperadores del nuevo orden mundial. Y ellos dicen,
esos grupos no son jugadores, sino son ¿qué? La apuesta. Pero bíblicamente eso no es verdad. Amén. Bíblicamente nosotros tenemos parte allí. Seremos, si así lo queremos, seremos usados por el Espíritu Santo, hermanos. Y nos convertiremos en piezas claves de este gran movimiento. ¿En qué sentido? No es que vamos a cooperar con el ecumenismo. Es que vamos a decirle al mundo que ese movimiento no viene de Dios, sino que Dios nos ha llamado para predicar la última advertencia a este mundo que perece. Amén, hermanos. Así que nuestra identidad está siendo retada ahora mismo. Ahora mismo está siendo retada. En un estado en el sur de México, un ministro de la organización se puso a repartir copias del conflicto de los siglos en folletitos. Pero cuando llegó a manos de las otras iglesias, denominaciones, llamaron a la asociación y le dijo: nos estás ofendiendo. Y entonces los jefes de este pastor le dijeron: deja de predicar esto porque nos vas a meter en problemas. O nos adaptamos o vamos a ir siendo poco a poco disminuidos en número. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén, hermanos. Ese será salvo. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca de ¿quién? Falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van ¿a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es un verso muy familiar para nosotros. Amén. Muy familiar. Pero ahora vamos a aprender todos, rápidamente vamos a aprender algunas palabras. Este es el logo del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cuántos han entrado al website del Concilio Mundial de Iglesias? Bueno, este que ustedes pueden ver aquí es el logo. Generalmente tiene una cruz y tienen esas rayas que ven en medio. Son 3 rayas. Y su palabra es oikumené. Oikumené. Ese es el logo del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sí? Oikumené. Ahora vamos a compartir rápido y vamos todos a traducir rápido este verso en griego. ¿Está bien? Sí. Miren, ahí está. Quizá algunos hermanos que están de ese lado no lo puedan ver, pero este es Apocalipsis 16:13. Kai eidon tu estómato. Si vi salir de la boca, estómago, de ahí viene estómago, de la boca, todo dracontos del dragón, de ahí viene dracontos del dragón. Kai tu estómatos, y de la boca, zouterion, de la bestia. Y otra vez estómatos viene de la boca del pseudo profetú, del falso profeta. En griego, falso profeta es una sola palabra. De la boca del falso profeta, dice, tria akarta, 3 neumata tria carta, espíritus 3 inmundos, 3 espíritus inmundos. Esos mismos espíritus que estaban concentrados ahí con Satanás para hacer que Cristo perdiera su identidad, esos mismos todavía están aquí, hermanos. Pero el Espíritu de Cristo puede más, amén. 3 espíritus inmundos como ranas, porque son espíritus daimonion, de demonios. Poiunta se me iba haciendo señales. Y luego dice aquí, ya después se hace la traducción, rodean a los reyes, los cuales van y rodean a los reyes. Tes
oikumenes. ¿Qué dice ahí? Van y rodean a los reyes de la tierra, es la traducción. En el griego está, van y rodean a los reyes de oikumenes. Tremendo, hermanos. El mismo verso de Apocalipsis 13 que nos habla de la triple unión del dragón, el espiritismo, la bestia, el sistema católico, el falso profeta, las iglesias protestantes caídas. En ese mismo verso está, ¿qué palabra? Oikumené, la palabra que actualmente identifica al Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cómo es que Dios en su gran sabiduría le dijo a Juan, escribe esta palabra allí? Porque en su gran sabiduría Dios sabía que esa palabra iba a ser usada como identidad del Concilio Mundial de Iglesias. Y no solamente del Concilio Mundial de Iglesias, sino del movimiento ecuménico. Amén, hermanos. Amén. Dios en su sabiduría ve todo. Y cuando uno va y lo estudia, me confirma más mi fe en la Biblia y en el espíritu de profecía. Aún más. El movimiento ecuménico fue profetizado por Dios e incluso la palabra que se usa para identificarlo la encontramos en el griego de ese verso. Sí. Y dice, y van a los reyes de la tierra, de toda la tierra, para reunir a ellos hacia la batalla. Ahí está la preposición eis, que quiere decir hacia adentro, hacia, ¿sí? La batalla del gran día, megales, mega, grande. De ahí viene la mega de Comercial Mexicana y todas esas. La palabra mega, grande. El día que Dios se enfrente finalmente contra este movimiento ecuménico será un gran día, porque será nuestra salvación, hermanos. Amén, hermanos. Cuando todo el mundo protestante, cristiano y todo el mundo esté unido por espíritus de demonios para llevar a cabo ese decreto de muerte contra los que no han perdido su identidad como pueblo remanente, ese día será el gran día del Señor Jesús. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a estar listos para ese día. El gran día del Dios Pantocratos, todopoderoso. No tengamos miedo, porque tenemos un Dios todopoderoso. Allí hay mucho para estudiar, mucho para profundizarnos. Son espíritus de demonios, pero tenemos un Dios todopoderoso, Pantocratos, en griego. Y nuestra fe debe ser como la de un niño, porque tenemos un Dios todopoderoso. Sí. Y aquí este movimiento, el movimiento oikumené, ecumenismo, movimiento que busca la unidad de las iglesias cristianas, pero no solamente eso, sino la unidad de todo el mundo religioso. ¿Sí? De todo el mundo religioso. Y en este movimiento dicen ellos, ustedes son la apuesta, pero en este movimiento no somos la apuesta. En este movimiento Dios nos ha llamado para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Y seguimos. De acuerdo a la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, sí, dice, basados en la Biblia, con la definición del ecumenismo, basados en la Biblia y en los escritos de Elena de White, los adventistas ven un éxito eventual en el movimiento ecuménico. ¿Va a tener un éxito eventual? Sí, van a llegar a implantar la ley dominical. Van a llegar a perseguir a los fieles de Dios. Les querrán quitar su identidad. ¿Se ve un aparente éxito temporal? Sí, dice. Al eliminar las divisiones del protestantismo y al reunir a la cristiandad, ¿con quién? Roma, el poder bajo el cual Cristo murió, el Imperio Romano. El movimiento ecuménico llegará a ser un esfuerzo concertado para unir al mundo
y asegurar la paz y la seguridad mundial, apoyándose del poder del gobierno civil en una cruzada política religiosa para eliminar a todos los disidentes. ¿Quién será un disidente? Aquel que no haya cedido su identidad de pueblo remanente. Hermanos, si queremos ser disidentes desde ahora, en ese sentido lo somos y a mucha honra. No cederemos ni un paso atrás, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. No perderemos nuestro mensaje del santuario. No cederemos al mensaje de los tres ángeles. Proclamaremos que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Sigue diciendo, la visión adventista del séptimo día es ver a esta cruzada, es decir, este movimiento, como la gran apostasía, la cual Juan el Revelador se refiere como Babilonia la Grande. Esa es nuestra visión, hermanos. No podemos nosotros entrar en este movimiento porque es una gran cruzada, es una cruzada apóstata contra los principios bíblicos y divinos. Y para esta hora, jóvenes de aquí, de este instituto, para esta hora ustedes han sido llamados. Dios no cuenta con muchos jóvenes como ustedes. Y Dios no cuenta con muchos hermanos como ustedes que están apoyando a estos jóvenes aquí. Y oremos para que el Señor mande más trabajadores a su viña, más jóvenes. Ayer me decía una hermana, traje un poquito de ropa para los jóvenes. Amén, hermanos. Amén. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Queremos para que Dios también mande más profesores como usted para trabajar con nosotros. Gracias, estamos haciendo algunos planes de venir. Claro, con la ayuda de Dios, comentaba ayer con el pastor Gambet. En medio de esta cruzada, Dios no cuenta con nadie más que con los que, por la ayuda del Espíritu Santo, Él nos ha abierto los ojos para ver la realidad que estamos viviendo. Y como dice el himno, ¿quién dirá, Señor, qué? Contigo iré, yo quiero serte fiel. ¿Quién? Oh, Señor, es mucha tu labor. Tanto así que es la preocupación del pastor Wilson, el presidente de la Conferencia General, que en su sermón inaugural, él dijo lo siguiente: cada vez con más frecuencia e intensas las señales, cada vez son más frecuentes e intensas las señales de la venida de Cristo. Todo indica el punto culminante de la historia de la tierra y el regreso de Cristo. Las catástrofes naturales, la gran confusión política, las actividades dominantes, y escuchen bien, las actividades dominantes y comprometedoras del ecumenismo. Cualquiera que se mete al ecumenismo va a ser dominado, pero no solamente va a ser dominado, va a ser ¿qué? Sometido, comprometido, su identidad será comprometida. Será comprometida. Elena de White, en su tiempo, los que han leído El conflicto de los siglos, habló de esto. ¿Sí? En su tiempo, en 1846, en Inglaterra se llevó a cabo la primera reunión contemporánea de todas las iglesias. Y eso se llamó la Alianza Evangélica. ¿Dónde se llevó a cabo? En Inglaterra. 1846. Es por eso que ella escribe en el libro Conflicto de los Siglos lo que nosotros conocemos como una calificación del movimiento ecuménico. Dice, muchos consideran que la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Sigue diciendo la sierva del Señor, pero desde hace años se viene notando entre ¿dónde? Las iglesias protestantes, un poderoso y creciente sentimiento a favor de una unión basada en ¿qué? En puntos comunes de doctrina. ¿Basada en qué, hermanos? Puntos comunes de doctrina. El movimiento ecuménico tiene algunos conceptos de unidad.
La unidad, el primer concepto con que empezó es el concepto de la unidad orgánica. Ellos pensaron al principio tener una mega estructura y dijeron, no, esto es imposible. Se dieron cuenta y concepto echado a un lado. Un concepto que les ha estado dando muchos resultados se llama unidad en la diversidad reconciliada, o lo que conocemos más comúnmente como unidad en la diversidad. Mantente tú siendo luterano, mantente tú siendo católico, mantente tú siendo bautista, incluso mantente siendo del séptimo día si quieres, pero ya no vamos a hacer la siguiente cosa. Ya no tú vas a hablar de mí mal, ni yo voy a hablar mal de tus doctrinas. Unidad en la diversidad reconciliada tiene que ver que ahora hemos perdido nuestro anticarácter. Así lo dicen los mismos jesuitas, porque aquí está el plan de ellos. Y lo vamos a ver más al rato. Se llama unidad de las iglesias, una posibilidad actual. Me costó trabajo conseguir este libro. Gracias a Dios lo conseguí. Aquí está todo el plan. Unidad de las iglesias, una posibilidad ¿qué? Actual. Y parte de eso aquí ustedes van a encontrar el concepto de unidad en la diversidad reconciliada. No te preocupes si allá cantan rock porque allá es su cultura y allá cantan otra cosa porque es su cultura. Vamos a reconciliarnos nada más y deja que las culturas dominen. Concepto de unidad en la diversidad, sí, muy presente. No te preocupes si ellos piensan dar el mensaje de que Cristo viene con mimos y dramas y ventrílocos o no sé cómo se llaman esos bocones. No te preocupes, déjalos. Vamos a unirnos en la diversidad de métodos. Pero hermanos, la unidad en la diversidad bíblica es la siguiente. Dios a todos nos ha dado dones y debemos unirnos para proclamar el mensaje de los tres ángeles con los diversos dones que Él nos ha dado. Esa es la unidad en la diversidad bíblica. Así que dice la sierva del Señor, procurarán basar una unidad en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión deben necesariamente evitar toda discusión ¿de qué? De asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Y saben una cosa, me sorprende cuando esto se lleva a cabo. Tengo el diccionario del movimiento ecuménico, los acuerdos doctrinales que han hecho luteranos con diferentes y luteranos y bautistas y Salvation Army, Ejército de Salvación. No, una cantidad tremenda. Digo, gracias Dios, porque en esos acuerdos dicen lo siguiente: vamos a ponernos de acuerdo, por ejemplo, en la Biblia, dicen ellos. Bueno, sí, nada más en qué queremos. No, pues es que tú crees muchas cosas que yo no creo de la Biblia, o que las creo diferente. Bueno, ¿qué te parece si nada más nos ponemos de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Está bien? Bueno, pues está bien. Y así van todos sus acuerdos. Los resultados de esos acuerdos se llaman una teología ecuménica. ¿Sí? Y esa teología ecuménica va a ir haciendo avance. Es más, la sierva del Señor más adelante nos dice, y miren, aquí está, ya en 1846 se veía esa alianza ecuménica. Dice la sierva del Señor, Carlos Beecher, en un sermón predicado ¿en qué año? Declaró en 1846 que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no estaba formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano. ¿Mero qué? Temor humano. Y mucha gente, incluso del pueblo de Dios, vive con eso, con el temor humano. Piensan que van a una junta directiva, se va a reunir y de alguna manera va a ser tomada por los ángeles, va a llegar allá al trono donde está Dios. Señor, hemos decidido como junta directiva borrar a los hermanos que están predicando el mensaje de los tres ángeles. Y que van a llegar a la tierra convencidos de que ya se borró también en el libro de la vida. Imposible. Dios no ratifica en el cielo lo que la iglesia aquí en la tierra hace en contra de su propia voluntad. Porque algunos están usando ese verso que dice, lo que se ata aquí en la tierra será ¿qué? Y lo que se desata aquí será
Entonces manejan las conciencias de las personas, pero la sierva del Señor dice que mientras lo que se ata o se desata aquí en la tierra no vaya en contra de la no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, sino en contra, tampoco el cielo la puede atar o desatar, aprobar o desaprobar. ¿Cómo es eso? Hermanos, nadie tiene el poder de borrarnos del libro de la vida excepto Dios. Mero temor humano, que Dios nos libre de eso. El pueblo de Dios debe estar libre de todo temor humano para enfrentar la imagen de la bestia, la marca de la bestia, la ley dominical, y solo temer a Dios, porque ese es el mensaje del primer ángel. Dice, mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar ¿qué? La verdad. Y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y ¿qué más? Credo universal. Credo universal. Hermano, voy a avanzarle porque hay mucho para compartir con ustedes. Cuando la iglesia, ahora ustedes dirán, bueno, hermanos, hay un diccionario así de grueso de que donde se ha ido formando ese credo universal. El movimiento ecuménico ahorita está llevando lo que se llaman diálogos ecuménicos, es decir, los mejores teólogos de una organización se reúnen con los teólogos de otra organización y dicen, bueno, nada más estamos de acuerdo, como les dije, en estas cosas de la Biblia, pero no en todo, pero solo en lo sustancial. Y todo eso va formando un credo. Tanto así que en el año de 1981 se llama el documento de Lima, BEM, document, B-E-M, bautismo, Eucaristía y ministerio. Fue formado por todos los representantes. Bautismo, Eucaristía y ministerio es un documento donde todos están de acuerdo en que el bautismo de una iglesia puede ser aceptado en otra, si en una fue de, ¿cómo se llama? Chispitas de agua. Aspersión, gracias, ayúdenme. En otro puede ser aceptado y si alguien está tomando la Santa Cena en algún lugar, puede llegar a otro donde se toma la hostia y vale igual. Equivalentes, gracias, pastor. En ministerio, aquí viene el detalle, porque se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, aquí donde estoy parado en este cuadrito, me corresponde a mí, tal vez pastor del Evangelio eterno, se podría decir así. De la creyente en la verdad presente. Ahí está en el otro cuadrito el pastor luterano, en el otro cuadrito el pastor bautista, en el otro cuadrito el pastor metodista. Pero si sus líderes han firmado el BEM document, el documento BEM, muy bien, tú no te vas a meter al cuadrito del otro, ni te corresponde andar trayendo sus ovejas a tu cuadrito. Tienes que respetar. No tienes que robar ovejas, y literalmente ellos le llamaron así, el robo de ovejas. ¿Sí? Y es por eso que por lo menos en los Estados Unidos hay un gran movimiento que se llama, se me fue el nombre en inglés. La idea de este movimiento es la siguiente, que ahora no hay que ir a buscar a gente de otra religión, se llama seekers, sino hay que ir a buscar a gente que no sabe, pero no te metas con la gente de las demás creencias. Ahora, nosotros debemos ir a predicar el evangelio nada más a los que no saben, no, a todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo. No podemos doblar nuestra identidad del mensaje del segundo ángel ante el documento BEM. No lo podemos. Si nos doblamos y si aceptamos ciertas concesiones, dice el libro Testimonios para los Ministros en su primer capítulo, la iglesia. Si la iglesia falla en un punto de su llamado, dice, Dios da a entender ahí, Dios la califica como una gran traición. No podemos traicionar a Dios porque Él no nos ha traicionado. ¿Sí? El Consejo Mundial de Iglesias, ya estamos hablando, así que el primero fue en 1846, 47, la Alianza Mundial Evangélica. Esa Alianza Mundial Evangélica, ¿saben en qué se ha convertido ahora? Bueno, esa Alianza Evangélica se ha convertido en lo que en inglés es las
letras WEA, World Evangelical Alliance, Alianza Mundial Evangélica. Y está viva, está viva. Ustedes métanse en internet y ahí la van a ver. Después, en 1948, se funda el Concilio Mundial de Iglesias en Holanda con las bases. Estas las bases tan sencillitas. Este es un credo universal que están proponiendo ellos. El Concilio Mundial de Iglesias se basa en una comunión de iglesias que acepta a Jesucristo como Dios y Salvador. Punto, se acabó. Así que cualquiera se puede unir ahí si acepta ¿a quién? A Jesucristo como Dios y Salvador. No importa si están siguiendo los mandamientos de Dios o no. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes creen que a este Concilio Mundial de Iglesias se podía adherir el diablo? ¿Por qué? Porque el diablo también cree y tiembla. Él también se puede adherir a esa declaración. Seguimos. Este es el Concilio Mundial de Iglesias. Ya vimos eso, lo vamos a pasar de rápido porque ya lo analizamos y el tiempo lo traigo contado. Si alguien me ayuda ahí a darle, por favor. Ahí. Ok, siguiente, por favor. No se falló esto. Ahí. Ahora, muchos piensan que el ecumenismo nada más tiene que ver con el Concilio Mundial de Iglesias. Y el ejemplo que siempre doy es el siguiente. Todos conocen las tiendas Oxxo, ¿verdad? Sí, Oxxo hay por todos lados. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo desconozco, pero en Los Ojos Negros, en el pueblito, no hay tienda Oxxo? Y si llego allí al pueblito de Los Ojos Negros y digo, bueno, aquí en Los Ojos Negros no hay comercio porque no hay tienda Oxxo, pero sí está la tienda de doña Juanita, la tienda de don Miguel. ¿Estoy bien o estoy mal al decir que no hay comercio porque no hay tienda Oxxo? Estoy mal, ¿sí? Muchos miembros de diferentes organizaciones les están manejando la conciencia a través de lo siguiente. Dicen, nuestra organización no está en el Concilio Mundial de Iglesias, por lo tanto no está en el movimiento ecuménico. ¿Se dan cuenta? Pero estas son diferentes expresiones del movimiento ecuménico. Una de ellas, y una de las más sonadas, el Concilio Mundial de Iglesias. Últimamente, a partir del año 2000, en los Estados Unidos se llevó a cabo otra organización que se llama Iglesias Cristianas Juntas. Esta es la primera organización que es fundada por los obispos de Roma, en Estados Unidos, por el Colegio de Obispos. Las otras tienen la característica que los protestantes las han ido empujando. Esta tiene la característica que Roma la ha ido empujando y se están uniendo a ella los líderes protestantes. El Foro Cristiano Mundial es un foro informal, ¿verdad? Incluso en revistas de la denominación, ahí se habla de ello. Las comuniones cristianas mundiales, ¿quiénes son ellas? Las comuniones cristianas mundiales son iglesias que son muy fieles a los principios de la Reforma Protestante del siglo XVI. Este es un libro que se llama Confesiones en Diálogo, Conferencia de las Familias Confesionales Mundiales. ¿Sí? Y ahora quiero hacer un paréntesis, y antes de hacer ese paréntesis quiero decir lo siguiente. Sé que la iglesia adventista del séptimo día con sus doctrinas es la iglesia verdadera. Y sé que por eso Satanás la ha atacado tanto y ha hecho que poco a poco su identidad o la identidad de algunos, porque me acusan de que digo que son todos, no. Si la mayoría del pueblo de Dios supiera lo que algunos están comprometiendo en la doctrina que Dios le ha dado a la iglesia adventista, si la mayoría del pueblo de Dios supiera algunos compromisos que un pequeño grupo, como dice Testimonios tomo 9, está haciendo, no lo aprobaríamos. Pero como no sabemos, entonces ahora es el tiempo de saberlo. Es un ataque. Y lo que le voy a presentar simplemente es historia, ¿sí? Es historia. Después está el Concilio Nacional de Iglesias y después el Concilio Vaticano II. Todas ellas son expresiones del movimiento ecuménico. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Así que cuando nos digan, no, ¿saben qué? Mi organización no está en el movimiento ecuménico porque no está en el Concilio Mundial de Iglesias. Oh, come on. El movimiento ecuménico es más grande, es wider, más amplio que el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sí? Ahora,
Déjenme ver el tiempo porque ¿alguien me puede decir la hora, por favor? Aquí 10:35, me quedan 20 minutos. 20 minutos, ¿verdad? Proféticos. No, hay más cosas que hacer en este día santo. Hermanos, traigo aquí algunos documentos, libros que quiero mostrarles. En primer lugar, ¿cuál es el plan para la unidad de las iglesias? Aquí está, son 7 tesis. Una de ellas, y la primera es que se tenga un solo credo. La segunda tesis tiene que ver con lo siguiente. Dicen, nada se debe de rechazar lo que sea doctrina de otra iglesia. Nada. Pero eso va a quedar en la historia. Es decir, si los luteranos dijeron que el papado era el anticristo, está bien, pero ¿queda dónde? En la historia. Y así con todos. Pero ahora, dicen ellos, vivimos en un nuevo ambiente. Es tremendo lo que dice este libro. Dice, la ventaja que tenemos ahora es que los teólogos de las diferentes religiones han dejado de llamarle al obispo de Roma el anticristo. Los teólogos. Hermanos, eso me sorprende porque todavía recuerdo una lección de escuela sabática donde se nos decía que el número de la bestia era ¿qué? 666. ¿Y se sacaba de dónde? Vicarious Filidae, que estaba en la corona, en la tierra. Y una vez platiqué con un pastor y me dice, mira, eso quién sabe, dice, porque fueron representantes de los nuestros a Roma. Es más, ¿qué de malo tiene que las monjas los atiendan? ¿Qué de malo? Y fueron, y creo que les pusieron, no sé, una cantidad pequeña a comparación de todos los papas que ha habido. Les dijeron, a ver, pasen aquí, vean ustedes las tiaras, a ver, ¿dónde está la frase Vicario Filidae? Y sabe que no la vimos, hermano. Y creo que estamos juzgando mal a Roma. Pero el conflicto de los siglos dice otra cosa de la naturaleza de Roma. Roma es más astuta. Puede quitar, puede poner, desaparecer los libros de los valdenses. Entonces, después, en otra escuela sabática del 2002, dice, hablando del número de la bestia, 666, dice, se ha dicho que hasta en las palabras de Ronald Reagan y que en los autobuses de Jerusalén, que se sumaban las palabras 666, dice, bueno, dice, todas esas son como, da a entender como cosas fantasiosas, pero en realidad ahorita dice, no sabemos exactamente qué es el número de la bestia. No sabemos. Nuestra identidad, hermanos, nuestra identidad. Que Dios nos ayude a seguir proclamando nuestra identidad como pueblo de Dios e identificando la profecía como la profecía se identifica a sí misma. Amén. Amén. Ahora, en 1962 al 65, y esto es solo información, pues van unos invitados de la organización al Concilio Mundial al Concilio Vaticano II. Esto lo podemos encontrar aquí traigo varias revistas, ¿sí? Esta es la revista Ministry de mayo de 1970, el Concilio Mundial de Iglesias y Conversaciones Adventistas y su significado, parte 1. Dice, mientras en Roma, en conexión con el Concilio Vaticano, un miembro del staff del Concilio Mundial de Iglesias y un representante adventista llegaron a la conclusión de que se debían iniciar en grupos pequeños reuniones informales. Y de ahí empezó todo esto. El dragón se llenó de ira contra la mujer y contra su descendencia. Y se fue a hacer guerra
porque quiere que se pierda su identidad. Agradezco a Dios que ahora el nuevo liderazgo está tratando de volver al mensaje de los 3 ángeles. Oremos por ellos. Pero como pueblo debemos saber la historia de nuestro pueblo para no repetirla. Ese es el objetivo. Después de eso apareció en la revista Ecumenical Review del Concilio Mundial de Iglesias, volumen 24, número 2, abril de 1972, el siguiente artículo que dice: Crónica Ecuménica, acuerdos doctrinales entre adventistas del séptimo día y las iglesias que pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias. Pastor, ¿en qué año se hizo eso? Bueno, le doy el año, 1976, abril, 72, abril. ¿Por qué? Y así pueden haber muchos. Por ejemplo, aquí después el Concilio Mundial de Iglesias publicó un artículo acerca del adventismo en general, the Seventh Day Adventist Church. ¡Wow! Como yo sabía de este artículo, no descansé, me llevó casi 6 meses buscarlo y encontrarlo. Dije, bueno, pues vamos a leerlo. Una partecita leo. Este ensayo intenta servir como una introducción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para muchos interesados en la membresía del Concilio Mundial de Iglesias. Y digo, bueno, pero ¿qué tiene de malo este artículo? Si habla muy bien. Pero para ese tiempo yo no sabía la historia del libro más divisivo del adventismo. Los adventistas contestan preguntas sobre doctrina. El más divisivo, así está catalogado por el mismo autor ahora, George Knight. Y este documento está basado, ese libro en inglés se abrevia QOD en inglés, la Q, la O y la D. Cada página tiene referencias a Questions on Doctrines, a ese libro que dividió el adventismo. Es decir, basaron este artículo y ahora entiendo. Por ejemplo, hablando de Elena de White, ¿saben cómo presentaron a nuestra iglesia? De la siguiente manera: sus escritos no son canónicos y por lo tanto no son de aplicación universal. Sus escritos no son canónicos, implica más que eso, no tienen autoridad doctrinal, no tienen aplicación ¿qué? Universal. Hermanos, les pregunto, ¿Conflicto de los Siglos tiene aplicación universal? ¿El mensaje de la Reforma Pro Salud tiene aplicación universal? Bueno, aquí mundial, sí. Claro, hay testimonios como testimonios para la iglesia que se aplican a la iglesia, pero también ahí hay principios para todo el mundo, amén. Claro. Y hermanos, todos ustedes saben, de ahí en adelante se fue el barco del ecumenismo que se metió a las aguas del pueblo remanente. Se fue. Y todos los que están aquí presentes tal vez se acuerden de o hayan investigado de aquella visita papal que se hizo el 18 de mayo de 1977. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado de eso? Poquitos. Hermanos, es necesario que nosotros sepamos esto para no volver a repetir los errores. Dios está trabajando en su iglesia ahora. Y entonces consulté la página del mismo Vaticano, de qué se había tratado aquella ocasión esa reunión. Y no lo voy a leer todo, pero en resumen dice lo siguiente. El Papa de aquel tiempo les dice: enforzados por la palabra del poder de Dios, vayamos adelante a pesar de todos los obstáculos hacia la meta de la completa unidad en Cristo y su iglesia. No podemos perder nuestra identidad de esta manera. Si algunos lo quieren hacer, que lo hagan, hermanos, pero nosotros, como dice Josué, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Y hermanos,
¿Se acuerdan cuando Elías estaba ahí en el monte con los profetas de Baal? ¿Quién está por quién? ¿Quién está por Jehová? ¿Y qué dice la Biblia? Que todos contestaron, yo estoy por Jehová, ¿verdad? Dice que nadie. Hermanos, el movimiento que Dios levantó por los últimos 50 años ha estado como ese tiempo. Son pocos los que se han levantado como Elías a decir quién está por Jehová, y son pocos los que han contestado yo estoy por Jehová. Pero voy a avanzar rápido en esta presentación porque hay cosas que les quiero decir y ya no me va a dar el tiempo para hablarles de unas cosas, pero quiero compartirles qué van a hacer las iglesias protestantes con sus miembros. Aquí está, en este libro. ¿Qué van a hacer para convencerlos de que vayan a la unidad? ¿Y por qué les pongo esto? Porque este es el plan de un jesuita llamado Karl Rahner. Y la sierva del Señor dice que ellos fueron establecidos sacados para establecer el papado otra vez. ¿Qué van a hacer? En la página 53 dice, con respecto a esta dificultad y peligro, uno ciertamente será capaz de decir que los líderes de las iglesias de la Reforma, y aquí está hablando de las iglesias que salieron de la Reforma protestante del siglo XVI, estarán suficientemente seguros del apoyo de la mayoría de sus miembros antes de hacer esta decisión. Hermano, la sierva del Señor lo dice, Eventos de los Últimos Días, que muchos que una vez predicaron el mensaje del tercer ángel abandonarán la fe e irán a engrosar las filas del enemigo. ¿Lo han leído? Algunos van a engrosar las filas del movimiento ecuménico y algunos van a estar suficientemente seguros que tengan su apoyo. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, no cedamos ni una pulgada. Si cedemos, no tenemos razón de existir. Vayémonos a las iglesias de donde venimos. Si no predicamos este poderoso mensaje, entonces no somos nosotros. Y Dios va a agarrar las piedras. 10 minutos, 4 minutos. Dios va a agarrar las piedras y las piedras hablarán. Algún día que veamos una piedra hablando y predicando el mensaje de los 3 ángeles, será su testimonio contra nosotros por habernos quedado callados. ¿Qué van a hacer ahí hubo una situación de gramática? Las iglesias protestantes, si hay un grupo que no se quiere unir al movimiento ecuménico, ¿qué van a hacer? Ahí también lo dice. No se debe echar de menos el peligro de una rebelión desde abajo contra las decisiones de sus líderes eclesiásticos respecto a la unificación. ¿Quién va a hacer las decisiones? Los líderes eclesiásticos. ¿Sí? Basados en su conocimiento teológico y ¿qué más? Su conciencia religiosa. Los representantes de tal liderazgo eclesiástico pueden decidir a favor de la unidad de la iglesia y pueden trabajar con celo suficiente entre los miembros de su iglesia para ganar su entendimiento a favor de esta decisión. Este es el plan de ellos. Van a trabajar la conciencia religiosa. Mira, si no me obedeces, te quito tu cargo. Mira, tu familia, piensa bien tus hijos, ¿dónde van a ir a estudiar? Mira, si te gustaba hacer no sé qué cosas aquí con nosotros, ya no lo vas a poder hacer. Es más, hasta te podemos excomulgar. Trabajarán su conciencia, pero hermanos, en el nombre de Jesús, que nuestra conciencia esté sujeta a la Biblia y solo la Biblia. Dijo Martín Lutero, aquí estoy. Dios, ayúdame. Aquí estoy. Dios, ayúdame. En esta mañana quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús a todos los que estamos aquí presentes. Esto viene y viene más fuerte. Pero como viene más fuerte, Dios no nos ha dejado solos. Amén. Él mandará el poder del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía. Y toda la maquinaria humana, dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 67, será quebrada como una caña. Y todas las cosas humanas no serán un obstáculo para el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida.
¿Cuánto nos queremos consagrar a Dios en esta mañana? Vamos a hincarnos y vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos sentimos y así lo creemos, más allá del sentir, que el que habita a la sombra, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ten misericordia de nosotros. Nos aferramos a la intercesión que Cristo hace por nosotros en el santuario celestial en este momento. Los eventos que están sucediendo, los acontecimientos políticos, desastres naturales, son las señales de un Dios que se aproxima. Que todos los días nos dediquemos a ti concienzudamente, sabiendo de que son espíritus de demonios el movimiento ecuménico, y entendiendo, como dice tu palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pon tu espíritu en nosotros. Haznos lo que debiéramos ser. Y cuando llegue el momento que no tengamos a nuestro lado a nada ni a nadie más la fe en ti, que nuestra identidad de pueblo remanente permanezca hasta el fin. Anhelamos aquel día cuando los cielos se abran y el Hijo de Dios aparezca en las nubes. Y si hemos sido fieles y nos hemos agarrado de los méritos del perdón de Cristo y caminado, Señor, por tu gracia, por tu justicia en santidad, anhelamos ese día de llegar a las mansiones celestiales. Y voltearemos y veremos que los sufrimientos de este mundo fueron nada a comparación de las glorias eternas venideras. Amén. En tu nombre nos ponemos. Úsanos de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.